Bienvenidos a Top 11 Guía y esta vez hablaremos sobre la habilidad especial llamada Muro. Como es costumbre, todo lo interesante está en la descripción, así que empecemos de una vez. ¿Qué función cumple el Muro en Top 11? Esta habilidad especial es muy poco conocida por los managers en Top 11, ya que se considera que solo sirve para una acción en particular. Pero en realidad, esta habilidad aparece en dos jugadas claves que podemos ver en las animaciones durante un partido. Y aquí veremos los casos. En el caso 1 sería la barrera. Este es el caso más conocido, ya que esta habilidad hace que el jugador que posea el muro se interponga en el trayecto del disparo en un tiro libre directo. Recordemos que si el rival posee un especialista en faltas, esta jugada puede ser menos peligrosa gracias a que nuestro jugador posee el muro. Para este caso, las habilidades blancas utilizadas son la valentía o la colocación. A veces, un tiro libre en contra nos puede arruinar un partido e incluso un campeonato entero. Así que esta es una acción bastante importante. En el segundo caso, sería el disparo fuera del área. A pesar de que esta acción no parece que la habilidad especial apareciera, en realidad esto ayuda a que nuestro jugador logre interponerse en la trayectoria de los disparos que hace jugadores como los AML o AMR de nuestro rival, ya que los AML y AMR tienden a patear desde lejos y esos tiros son jugadas muy peligrosas para nuestro equipo. En este caso, las habilidades blancas protagonistas son las siguientes: la valentía o la colocación dependiendo del contexto, el marcaje y la velocidad dependiendo de la jugada. La valentía y la colocación va a depender también de nuestra mentalidad. Si nosotros somos un equipo que tiende a ser bastante defensivo o incluso solamente con una mentalidad defensiva de forma estándar, pues lo que nosotros nos va a interesar es la colocación, ya que dicha habilidad, que es una habilidad blanca para los jugadores que vamos a utilizar en esta habilidad especial, son las que más va a demandar gracias a nuestra mentalidad defensiva. Lo mismo sería para la valentía, pero en este caso sería para una mentalidad ofensiva. Aplica el mismo concepto. Y en la velocidad, pues hay jugadas en donde parece que el duelo es 1 versus 1, pero en realidad nuestro defensa, gracias a su velocidad, ese duelo lo va a ganar y el delantero rival, en este caso los extremos, no le quedan de otra que hacer un tiro desde lejos. Y es ahí donde aparece la habilidad muro, ya que como no pudo ganar el duelo, entonces dicho jugador pretende patear al arco, ya que es la única opción que le queda. Pero si nosotros tenemos dicha habilidad y nuestras habilidades también están bastante altas, pues ese duelo también lo vamos a ganar. Y en conclusión, esa jugada terminará sin ningún peligro para nosotros. ¿A qué posición debo colocarle el muro? Se lo debemos colocar a los laterales, es decir, a los DL y DR. Esto es porque los DC, que son los defensas centrales, e incluso hasta los DMC en casos extremos, usarán otra habilidad llamada defensor aéreo o creador, que eso sería para los DMC, pero para los DC sería defensor aéreo, que eso lo hablaremos en otra ocasión. Así que, para hacer un resumen, a los laterales son a los que debemos colocarles la habilidad especial muro, ya que, como he dicho antes, los defensas centrales utilizarán otra habilidad especial, que son específicamente para ellos. Así que el muro es con los laterales. En lo personal, esta habilidad debe ir en nuestros laterales titulares, porque las jugadas en donde tienen participación son constantes, en el caso de los tiros de lejos, y también son determinantes, en el caso de los tiros libres en contra. Solamente me queda decirles, espero os sirva la información.